Twitter Café, a través de Radio Valparaíso, los acompañamos siempre atentos también a lo que están haciendo diversas entidades con estas alianzas que tenemos acá, que nos permiten conocer, por ejemplo, la actividad del mundo, de nuestro mar, del mundo pesquero, actividades, por supuesto, fundamentales y que gracias a estas conversaciones que sostenemos nos permiten ir conociendo qué se está haciendo en ese ámbito. Por ejemplo, por eso saludamos a nuestro siguiente invitado. Nos alegra mucho que esté con nosotros. Él es biólogo y ecólogo marino, también, por supuesto, también investigador senior del Instituto de Fomento Pesquero, División de Acuicultura, del Departamento de Repoblación y Cultivo de Puerto Montt. Saludamos acá y lo invitamos a que se sume acá a nuestra mesa de conversación a Luis Enrique Santipa, que nos acompaña acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. ¿Cómo te va, Luis? Un gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto también estar acá. Gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Tú estás en Puerto Montt, Luis? En Puerto Montt, sí. Correcto. ¿Cómo está el tiempo y cómo está el tema de la pandemia por allá, Luis? El tiempo está con chubascos. En la tarde va a haber viento de 40, 60 kilómetros por hora. Eso escuché hoy en la mañana. Y el tema de la pandemia está todo reactivándose cada vez más y los casos siguen más o menos estables, al menos el día de hoy. Eso es lo que he escuchado. Claro que sí. Oiga, Luis, el contacto y nuestro interés también para conocer algunas investigaciones que se realizan. Y hay un estudio que tú llevas adelante que se llama Impacto Ambiental de la Acuicultura de Choritos, Hábitats Emergentes y el Potencial de Acuicultura de Conservación. Te pido, por favor, que aterricemos esto aquí a un lenguaje para los amigos y amigas que están escuchando acá en Twitter Café de Radio Valparaíso. ¿En qué consiste esta investigación? ¿Cuál es su contexto, Luis? Bueno, esta es una investigación que estamos haciendo debido principalmente a la relevancia que tiene la acuicultura a pequeña escala en el sur de Chile. Como ustedes saben, más o menos el 97% de la producción de choritos de Chile se produce en la 10ª región. Y hay muchos centros de gran escala, de mediana escala, y hay centros también de pequeña escala. Y la mayoría son de centros de pequeña escala y nosotros estamos averiguando cuál es el impacto que tiene la acuicultura de choritos en el ambiente. Y hemos determinado, por ejemplo, que en centros de pequeña escala, el desprendimiento de los choritos que están en cultivo, como tú sabes, los choritos se cultivan en sistemas flotantes, en sistemas de cuelgas, que allí crecen, engordan y se cosechan, pero muchos de ellos caen al fondo. Y cuando los choritos caen al fondo, ellos mismos se juntan a través del viso, que es como un tipo de hilitos que tienen en la base, se juntan y forman arrecifes, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y se forman arrecifes de choritos bajo los cultivos, o sea, bancos, mini bancos, y a estos bancos nosotros le llamamos hábitats emergentes porque son capaces de atraer otras especies, y en el mediano plazo nosotros hemos investigado centros que tienen como 13 años de funcionamiento y en esos centros se crea un banco bajo el centro de cultivo y este banco provee sustrato y alimento para otras especies y se crea un pequeño hábitat. Entonces nosotros estamos investigando eso, cuál es la importancia de este hábitat y cuál es la importancia de la acuicultura para crear estos hábitats y para permitir que estos hábitats persistan. Por lo tanto, la acuicultura está creando un servicio en el cual le ofrece sustrato a especies naturales para que vivan y con esto está conservando. De ahí depende el acuicultor si conserva este banco con todos los animales que viven en él o lo explota. Por lo tanto, tenemos el potencial de generar una acuicultura de conservación, una acuicultura que no solo genera dinero y genera trabajo a las personas, sino que también genera un hábitat que es patrimonio de la comunidad y del ecosistema costero de Chile. Claro que sí, estamos hablando de esta interesante investigación acá con Luis Enrique Santipa, biólogo, ecólogo marino, que también es investigador ahí del Instituto de Fomento Pesquero. Él está en Puerto Montt, nosotros acá en la Radio Valparaíso. Estimado Luis, Pablo también está con nosotros. Adelante, Pablo.
Oiga, Luis, yo le voy a hacer la pregunta del millón, porque uno empieza cuando va a las caletas, se encuentra con diferentes tamaños de chorito, ¿ya? Okay. Y uno más chiquitito, después viene un poquito más grande, y después hablan del choro maltón, después viene el choro zapato, y uno dice, y a tan grandes dimensiones puede llegar a tener, porque se habla que casi de 20 centímetros algunos, que cuando llegan a la parrilla le meten hasta longaniza adentro, y con queso. Sí, pues hay una especie, el choro zapato, que es un choro gigante, digamos, que llega a medir como 20 centímetros, los más grandes que se han registrado. Pero los choritos que se cultivan es el Mytilus chilensis. Son choritos de tamaño normal que llegan como a unos 8 centímetros, 9 centímetros. Y el otro es, bueno, es una especie endémica de acá y es muy, muy apetecida, muy importante. Pero esas especies, esas dos especies, se cultivan, pero mayoritariamente se cultiva el chorito, el Mytilus chilensis, no el choro zapato. Ya. Oiga, y sáqueme una duda, ¿y el chorito trabaja mucho con la filtración del agua? Sí, pues. Los choritos son organismos filtradores. Esa otra característica positiva que tiene el cultivo de choritos, que son organismos filtradores, o sea, no necesitan alimento externo. Por ejemplo, los salmones, tú necesitas crear un pellet para darle alimento a los salmones, y este pellet genera problemas ambientales, ¿no? Impactos ambientales negativos. En cambio, los choritos no necesitan ningún alimento externo ni procesado, filtran directamente el fitoplancton, por lo tanto es mucho más amable, el impacto que generan es mucho menor en comparación, pero tiene un efecto sobre las poblaciones del fitoplancton, que es lo que filtran, las microalgas, ¿no? De ahí que cuando hay marea roja, por ejemplo, los choritos siguen filtrando fitoplancton. La marea roja es una microalga. Y claro, y a los choritos no les pasa nada, pero quedan con estas microalgas en el organismo, y cuando los humanos lo consumen, a los humanos les causa problemas. Es por esta característica. Claro que sí, Luis. Oiga, Luis, tú estás explicando esta investigación que están llevando a cabo. ¿Qué indican los resultados de la investigación? Te reitero, en términos de que todos los amigos puedan entender acá el alcance que tiene esto, porque evidentemente lo que ustedes están haciendo allí con este tema de los choritos es relevante, Luis. Sí, bueno, primero la relevancia es porque estamos enfrentando escasez de recursos. Por un lado por la sobreexplotación de los recursos marinos, que eso es bien sabido, y por otro lado la acuicultura, que se ofrece como la solución a la sobreexplotación, también está enfrentando problemas debido a la contaminación, a fenómenos ambientales de gran escala, como que tiene que ver con el cambio en la temperatura del agua, u otros, como las mareas rojas también, que son una respuesta de esto, probablemente. Entonces, se supone que es hora de tratar de elegir un tipo de acuicultura y promover un tipo de acuicultura que sea capaz de retribuirle servicios al ecosistema. La acuicultura se basa en que es como la agricultura, uno pone animales en un sitio y estos animales se alimentan de lo que hay alrededor, o se les da alimento y se ocupa el espacio, etcétera, y con esto se va dañando un poco el ambiente, generalmente porque los cultivos son muy grandes, ¿no? Entonces, la idea de estudiar esto es para ver un poco el impacto que causan distintas escalas de agricultura, para encontrar una forma que sea más amable con el ambiente, en el cual se le pueda retribuir algo al ambiente y no dañarlo tanto. En este caso, los resultados que nosotros hemos encontrado es que a medida que aumenta el tamaño de un cultivo, de choritos, por ejemplo, el impacto es mayor. Este hábitat emergente que se forma, este banco que se forma bajo los cultivos, también cambian sus características al aumentar la escala de cultivo. Entonces, la agricultura a pequeña escala, digamos, no más allá de 200 toneladas al año o alrededor de 200 toneladas al año, genera un ecosistema que tiene más especies, que es más rico, tiene mayor riqueza y tiene mayor diversidad de especies. Existe mayor diversidad de funciones de los organismos que viven allí. Y lo contrario es la acuicultura de gran escala, que alrededor de 1.500 toneladas al año o 2.000 toneladas al año. En esos cultivos, el banco que se genera abajo también se genera un banco, también atrae organismos, pero no es tan rico
en términos de la diversidad de especies, no es tan, tampoco tiene todas las funciones de las especies y se preferencia generalmente especies carroñeras, especies omnívoras, que son capaces de comer todo, son generalistas, ¿no? Entonces, ese es un efecto del tamaño del cultivo, porque mayor tamaño, mayor cantidad de desechos que producen los choritos, y eso puede tener efectos negativos en el fondo, ¿no? En el ambiente. Y esto tiene que ver mucho también con las corrientes y los lugares donde están emplazados los cultivos. Claro que sí. Estamos en el Twitter Café de Radio Valparaíso con Luis Enrique Santipa, biólogo y ecólogo marino, investigador senior del Instituto de Fomento Pesquero de la División de Acuicultura, Departamento de Repoblación y Cultivo de Puerto Montt, hablando de esta investigación. ¿Cuál es el alcance científico de esta investigación a nivel nacional, Luis? ¿Y en qué otras materias, en qué otras investigaciones ustedes están allí trabajando en Puerto Montt, Luis? Bueno, el alcance científico, yo creo, en términos generales, es tratar de encontrar un tipo de acuicultura que sea capaz de, como lo decía anteriormente, de retribuirle al ambiente un poco, que sea un sistema más de reciclaje, en el cual el quehacer de acuicultura genere beneficios para el ambiente, como bancos con gran diversidad de especies endémicas. Eso yo creo que es el alcance, y esto cambia un paradigma un poco de la acuicultura y en general de la actividad humana, es que solo extraer servicios del ecosistema para construir economía, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros creemos que tiene el potencial de generar una acuicultura de conservación en la cual la acuicultura genera un ambiente que es positivo y que sirve para la biodiversidad. Ese es uno de los polos que nosotros estamos abordando en el departamento de Repoblación y Cultivo, en el cual trabajo yo, en Puerto Montt. Pero también estamos haciendo otras cosas, como por ejemplo, tenemos investigación que tiene que ver con el efecto de la acidificación oceánica, y cuál es el aporte que puede hacer la acuicultura en términos de eso, de cambiar un poco o de mejorar las condiciones del pH del agua. Como sabemos, la acidificación genera una disminución en el pH del agua, y esto puede traer consecuencias a largo plazo a organismos que forman concha, porque la concha se va a disolver al volverse más ácida el agua, y esto es crítico en etapas tempranas de desarrollo, cuando son pequeñitos los animales, etc. Ese es uno de los polos. Y lo otro tiene que ver con la acuicultura de algas la restauración de hábitat. En la acuicultura de algas nosotros estamos desarrollando varios cultivos en el sur de Chile, y estamos viendo cuáles son las mejores alternativas como recurso económico, ya que las algas, por ejemplo, también es un cultivo que beneficia al ambiente porque produce oxígeno en el agua y produce detritus, que es algal, es como prácticamente el detritus algal entra como una ensalada en la dieta de otros animales, entonces también es positivo. Claro que sí, Luis. Por acá están escribiendo Luis Baceta que por favor nos mande algunos choritos que nos mande ahí. Oiga, sí, Pablo. Oiga, Luis, depredador natural del chorito, ¿existe? ¿Tiene? Sí, pues. Hay muchos depredadores del chorito, principalmente son jaivas. Las jaivas consumen mucho chorito. En el sur de Chile acá tenemos al menos 4 especies que son explotadas, que son depredadores naturales del chorito. Pero también hay otros caracoles carnívoros, como el loco, por ejemplo, pero el loco no es abundante en el mar interior de Chiloé, es más abundante en la costa expuesta de Chile. Pero tenemos otros caracoles acá que también comen choritos, y esos son los que hemos encontrado nosotros en estos hábitats emergentes que aparecen bajo los cultivos, por ejemplo. Como el trumulco, por ejemplo, que es una especie comercial. Claro que sí. También están recordando acá el choro al alicate, ¿eh? Qué manera de comer rico allá en Puerto Montt. Saludos a todos los puertomontinos, la región de los lagos. Del océano. Oiga, estimado Luis, te queremos agradecer esta conversación acá, siempre tan interesante, porque el objetivo de todo esto es saber qué hacen las instituciones, y por supuesto, como siempre acá estamos atentos a lo que ocurre con el tema de nuestro mar,
es clave también conocer lo que hace, por ejemplo, el Instituto de Fomento Pesquero. Por eso, tan agradecido de esta conversación, Luis Enrique Santipa, biólogo y ecólogo marino, investigador senior del Instituto de Fomento Pesquero, el IFOP. Luis, un abrazo grande, un saludo, que esté muy bien en Puerto Montt y cuídese del viento allá en la tarde. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Igual un saludo a mis colegas del Departamento de Repoblación y Cultivo de Coquimbo y de Puerto Montt. Con ellos hacemos estas investigaciones. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta Adiós. pronto desde Puerto Montt. La magia de la comunicación allí, también ahí. Lo veíamos impecable en el video, esta investigación sobre los choritos. Nos vamos al trabajo del Departamento de Prensa de Radio Valparaíso, las noticias de la hora, en la voz de nuestra colega, la periodista Javiera Díaz. Volvemos luego con más del Twitter Café.